Buen día, gente. Bueno, hoy me vine a conocer otro pueblito. Estamos acá en la localidad de Tapia. No sé si alguna vez habían escuchado nombrar de este lugar. También le dicen Estación Tapia. Lo primero que voy a hacer es ubicarnos geográficamente para que sepan bien dónde estamos. La localidad de Tapia se encuentra sobre la ruta 88. Estamos a unos 8 kilómetros de la ruta 11 y a unos 12 kilómetros de la ciudad de San Jacinto, la cual es la localidad más cercana a este pueblo. Otra distancia como para que tenga referencia, estamos a tan solo 27 kilómetros de Atlántida y a 66 de Montevideo. También se puede decir que el pueblo está delimitado entre dos arroyos. Por el lado sur, el arroyo de los Negros, y por el lado oeste, el arroyo Solís Chico. Y la población es de aproximadamente entre 210 y 230 habitantes. Bueno, ahora hablemos un poco de la historia de esta localidad. Como tantos pueblitos del interior de nuestro país, este surgió gracias a la llegada del ferrocarril, primero como una estación y luego se fue poblando la zona alrededor de la misma. Pero vayamos más atrás en el tiempo aún. Hace 150 años atrás, todas estas tierras pertenecían al coronel Manuel Figueredo. ¿Pero quién era este señor? Bueno, él era un caudillo y militar de la época, perteneciente al Partido Blanco, el cual en aquel momento estaba bajo las órdenes del general Timoteo Aparicio. Su momento de mayor protagonismo fue durante la Revolución de las Lanzas. Para los que desconocen del tema, les comento que la Revolución de las Lanzas fue uno de los conflictos civiles más importantes del Uruguay. Ocurrió entre los años 1870 y 1872 y enfrentó al gobierno del Partido Colorado, liderado por el presidente Lorenzo Valle, contra el Partido Blanco, encabezado por el general Timoteo Aparicio. El coronel Manuel Figueredo participó activamente en batallas clave de este conflicto, como la de La Graciada o la de Manantiales. Bueno, la cuestión es que luego de finalizado este conflicto bélico, Figueredo se asentó en el departamento de Canelones, donde se convirtió en uno de los terratenientes más importantes de la región. Él poseía miles de hectáreas de campo en la zona que hoy comprende San Jacinto, Tapia y los márgenes del arroyo Solís Chico. En aquella época la autoridad del Estado era muy débil en la campaña, entonces en estos lugares Figueredo ejercía como una especie de juez, protector y autoridad de la zona. Los paisanos acudían a él para resolver disputas de ganado, lindero o para pedir trabajo y protección. Se lo respetaba mucho, tanto por su rigidez militar como por su generosidad con los vecinos menos favorecidos. Y siguiendo con la historia, por allá en el año 1887, la empresa británica Northeastern Uruguay Railway proyectó la línea del tren desde Montevideo hacia Mina. El trazado pasaba por el medio de la estancia de Figueredo. Viendo el progreso que traía el tren, él colaboró activamente y facilitó los terrenos para el tendido de las vías y la construcción de la futura estación que fue inaugurada en diciembre de 1887. Y alrededor de esa nueva estación, como pasaba en todo el Uruguay de la época, empezaron a asentarse de forma precaria los primeros comercios, pulperías, herrería y las viviendas de los trabajadores ferroviarios y peones de campo. Bueno, y a todo esto, ¿de dónde surge el nombre de esta localidad? Tapia. El tema es así: el coronel Figueredo tenía mucha amistad con el doctor José Tapia, un médico que asistía a las familias de la zona y al propio coronel. Figueredo le tenía tanto estima y respeto a su labor médica que cuando los ingleses pidieron un nombre para la estación del tren en sus campos, él les sugirió el nombre del médico. De ahí que pasó a llamarse Estación Tapia. Ese nombre quedó para siempre en esta localidad, hasta el día de hoy, obviamente, pero hubo un momento en la historia donde la gente del pueblo propuso cambiar dicho nombre. Eso fue por allá en el año 1928, cuando se decidió lotear los primeros terrenos para fundar formalmente el pueblo. En ese momento, los vecinos y las autoridades civiles intentaron bautizarlo oficialmente como Pueblo Coronel Manuel Figueredo, en honor al dueño original de las tierras. Sin embargo, la compañía de ferrocarriles inglesa no aceptó el cambio de nombre de la estación, debido a que la denominación catastral de Tapia ya estaba fuertemente arraigada. El peso del tren ganó la pulseada y el pueblo quedó para la historia simplemente como Tapia o Estación Tapia. Bueno, más o menos hasta acá lo que pude recopilar sobre la historia de esta localidad. Si alguno tiene algo más para aportar o alguna historia para contar sobre Tapia, por favor lo deja en los comentarios.
Ahora abandono por un rato la ciudad de Tapia y me dirijo por un camino rural para visitar un lugar muy interesante que hay a tan solo 2 kilómetros de la localidad. Bueno, ahora me vine a uno de los lugares más enigmáticos o misteriosos, se podría decir, de acá de la localidad de Tapia. Es esta casona abandonada que hay acá, tremenda casona. O sea, esto en realidad es propiedad privada. La última vez que pasé por acá había un cartel que decía prohibido pasar, ahora veo que lo sacaron el cartel, pero bueno, igual no voy a ingresar. Lo que sí voy a hacer es mandarles el dron para que él examine el lugar y se lo muestre a ustedes. Algo muy común que sucede con las casas abandonadas es que la gente siempre les atribuye historias de misterio, sucesos paranormales y eventos que quizás sucedieron allí o quizás no. Y lo mismo pasa con esta casona abandonada en las cercanías de Tapia. Así que mientras les muestro estas imágenes aéreas que filmé con el dron, les voy contando un poco sobre este lugar. Lo primero que uno se pregunta es cuándo se construyó y quién fue su primer dueño. Busqué por todos lados y no logré encontrar una fecha exacta de construcción. En algunos videos vi que la gente que la visitó decía que tiene unos 200 años de antigüedad, lo cual me parece demasiado, más si consideramos que la estación del ferrocarril se inauguró en 1887, hace 139 años. Sobre el primer propietario tampoco hay un dato certero, aunque vi en una entrevista que los vecinos de la zona afirmaban que perteneció al doctor José Tapia, el mismo que le da nombre a la localidad. Lo que sí se sabe con certeza es que su segundo propietario fue Arturo Vidart, quien en la década del 40 fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Otro dato interesante es que en la planta baja de la edificación funcionó durante un tiempo la Escuela Rural número 182, la cual actualmente tiene su propio local a solo 500 metros de acá. Como les mencionaba al principio, toda casa abandonada tiene sus mitos, y esta no es la excepción. De este lugar se dicen un montón de cosas, que está embrujada, que allí se cometió un crimen, o que el propio Dr. Tapia realizaba sesiones de espiritismo en su interior. También se habla de un túnel secreto que sale cerca del arroyo, o que el sótano sirvió como enfermería y que algunos soldados que no sobrevivieron quedaron enterrados en el predio. Incluso se cuenta que una enfermera murió en el lugar y que los que van a acampar en la cercanía escuchan su llanto por las noches. También ha sido visitada por investigadores paranormales, que afirman que sus equipos registraron extrañas lecturas de energía en la casa. En definitiva, todos esos rumores que suelen rodear a estas construcciones antiguas. Si ustedes conocen la casona y escucharon alguna otra leyenda, por favor, compártanla en los comentarios. Dejando de lado esos mitos, la realidad actual es que todo este predio pertenece al Instituto Nacional de Colonización. Hay parte de la estructura que están en serio peligro de derrumbe, y el interior se encuentra prácticamente vacío debido a los constantes saqueos y vandalismo. La verdad, me da mucha pena ver cómo este tipo de construcciones antiguas, tan lindas y con tanto detalle arquitectónico, se van perdiendo con el tiempo. Pero supongo que es parte de la evolución de las cosas, más aún cuando no hay ningún interesado en restaurarla para devolverle el encanto que alguna vez tuvo. Mientras tanto, la naturaleza sigue haciendo su trabajo, cubriendo poco a poco de vegetación estas hermosas estructuras. Y ya que estamos hablando de naturaleza, volviendo a la ciudad de Tapia, no podemos pasar por alto la escultura de un animal muy peculiar que se encuentra junto a las letras de la ciudad. Miren la escultura que tenemos acá. Este animal es un aguaraguazú, no sé si alguna vez lo habían escuchado nombrar. Está hecho de madera. Y el autor de esta escultura es un amigo, se llama Ángel Roquero. Les voy a dejar el Instagram acá para que lo sigan y vean la escultura que hace. Ha hecho escultura por cantidad de lugares, siempre así de madera. También hace algunos trabajos en tiza que le quedan impresionantes. Los trabaja con una motosierra, con amoladora, con diferentes herramientas y le va dando la forma. Ahora les voy a contar un poco más sobre el aguaraguazú, ya que seguramente muchos de ustedes nunca escucharon nombrar este animal. Y esto es debido a que el mismo se considera casi extinto en nuestro territorio. Su nombre proviene del guaraní y significa lobo grande. En otros países se le conoce también como lobo de crin, o incluso se lo confunde con un zorro. Pero en realidad no es un lobo ni tampoco un zorro, sino que es un canido único en su especie.
Para que se entienda mejor, la familia de los canídeos está conformada por los perros, lobos, zorros, chacales y coyotes, entre otros, pero él no pertenece a ninguno de los antes mencionados, sino que es una especie única. Habita en los paisajes de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Físicamente, lo más llamativo son sus patas extremadamente largas y negras, que en realidad evolucionaron así para poder ver por encima de los pastizales altos y los humedales donde vive, y desplazarse con agilidad en esas zonas. Tiene un pelaje rojizo, orejas grandes y una especie de crin negra en la nuca y los hombros, que se eriza cuando se siente amenazado. Es un animal solitario y asustadizo. No ataca al ganado ni a los humanos. Es omnívoro, come pequeños roedores, aves, lagartijas y mucha fruta. A pesar de que se lo llegó a considerar casi extinto o en peligro crítico en el territorio uruguayo, en las últimas décadas se han registrado apariciones esporádicas en la cercanía de la frontera con Brasil y en áreas protegidas como Paso Centurión. Bueno, ¿y por qué se encuentra esta cultura de un animal casi extinto aquí en Tapia? Todo surge por una movida cultural y ambiental que impulsó el municipio de San Jacinto, al cual pertenece Tapia. Una de las medidas fue cambiar la nomenclatura de las calles de la ciudad, pasando a tener nombres en guaraní de la fauna autóctona de la zona. Y justamente una de las calles principales rinde homenaje a la Guaraguazú. Ya que estamos con el tema de la naturaleza, ahora les voy a mostrar algunos espacios verdes que hay cerca de esta localidad. En realidad nos encontramos en el medio del campo, así que literalmente estamos rodeados de verde. Pero de todas maneras, si ustedes andan por la zona y buscan algún sitio tranquilo para tomar unos mates, armar un fogón o simplemente pasar la tarde, les voy a mostrar algunos lugares que hay por acá, bien cerquita de Tapia. El primer lugar que les muestro es la pequeña plazoleta que hay detrás de las letras, en el ingreso a la ciudad de Tapia. Cuenta con algunas mesas, bancos y juegos infantiles. Cuando fui el pasto estaba bastante cortito, todo muy limpio y muy prolijo la verdad. Quizás lo único malo que tenga es que para el verano no hay nada de sombra. El segundo sitio que les voy a mostrar es pasando a la localidad de Tapia. Cuando van por la ruta 88 o la calle Aguaraguazú, que es la principal que atraviesa la localidad, doblan hacia el este en la calle Teju o ex calle Julio Leighton. Si se fijan en Google Maps, aún sigue apareciendo con este último nombre. Siguiendo por ahí a tan solo 500 metros, el camino vecinal cruza el arroyo Solís Chico. Este arroyo seguramente ya lo conocen porque es el mismo que se encuentra entre el balneario de Parque del Plata y Las Vegas, desembocando en el Río de la Plata. Bueno, en ese rincón, entre el camino vecinal y el arroyo, es donde se encuentra este parque, cuyo nombre es Mirador Solís Chico. Bueno, ahora me vine hacia otro de los espacios verdes que hay acá en la localidad de Tapia, bueno, cerquita de la localidad de Tapia. Parque Tapia le llaman acá. Lo bueno de venir en invierno es que no hay nadie de gente, porque he pasado en verano por acá y este parque está repleto de gente. Hay varios parrilleros, acá tienen para dejar los vehículos. Como ven, está al ladito de la orilla de la ruta, entre la ruta y el arroyo Solís, que está allí abajo. La verdad que está muy bien hechito. Los parrilleros son dobles y tienen parrilla, muy importante, así no tienen que traer ustedes. No sé si funcionará esto, es una estación de carga para celulares con USB. Si miran en Google Maps, antes había un puente colgante que cruzaba por acá, toda esta zona, porque esto se ve que se inunda. Entonces, bueno, por lo menos para que pudieran pasar caminando por arriba del puente. Y lo único que queda del puente colgante es esto que está acá. Después le muestro en Google Street View que todavía se ve los restos del puente. Otra cosa que estaba mirando es que varias plantitas y árboles de aquí en la zona tienen el nombre de qué son. Por ejemplo, este jacarandá, había uno allá adelante que era fresno, y ahora les muestro los otros. Álamo, aquel que está allí es un fresno, aquel que está allí al lado de la estación de carga es un paraíso. Todos tienen el nombre de la planta. Bueno, ahora vine a la otra parte del parque, crucé el puente y estamos del otro lado.
El tercer lugar está un poquito más lejos, a 8 kilómetros de la ciudad. Por ese mismo camino vecinal del parque anterior, siguen unos kilómetros más, pasando la casona abandonada, doblan a la derecha y siguen hasta llegar a una calzada que nuevamente cruza el arroyo Solís Chico. Si buscan en Google Maps aparece con el nombre Paso Villar. En realidad esto no es un parque, pero en otras ocasiones que pasé por acá vi gente haciendo algún fogón o pasando la tarde a orillas del arroyo, así que quería aprovechar y mostrarles el sitio. La última vez que pasé por acá fue en primavera, en verano, y estaba mucho más verde, estaba mucho más lindo hoy. Ahora en invierno no se luce tanto. Y el cuarto lugar que les voy a mostrar es este otro parquecito. Lo dejé para lo último porque cuando pasé más temprano había gente pasando la tarde, así que vine ahora que no había nadie y puedo filmar con más tranquilidad. Se encuentra ubicado sobre la ruta 88, exactamente 1 kilómetro antes de llegar a la localidad de Tapia. En Google Maps aparece con el nombre Plaza Arroyo de los Negros. Es un parque muy pequeño que armaron a orillas del Arroyo de los Negros, entre la ruta 88 y la vía férrea. Y lógicamente al lado también se encuentra el puente ferroviario que cruza el mencionado arroyo. Bueno, y acá les vengo a mostrar uno de los lugares verdes que les decía, donde pueden venir a pasar la tarde, tomar unos mates. Está entre la vía y la ruta. Ahí tienen para hacer un fogón. Lo bueno es que está muy cuidadito. Tiene tacho de basura, las mesas están bien firmes de hormigón. Los parrilleros tienen parrilla, muy importante, así no tienen que traer. Y el pasto está cortito, está prolijito. Tiene luz, pero todavía no ha prendido. No sé si andará. Y luego de recorrer Tapia y sus alrededores, voy finalizando por acá este video. Me quedé hasta que se me hizo la noche, pero igual me dio el tiempo para filmar toda la localidad, contarles su historia, hablar sobre la casona abandonada y por último mostrarles estos lindos espacios verdes. Espero que les haya gustado el video y si andan por la zona, no duden en pasar a visitar este lindo pueblito y sus alrededores. Y de paso, si gustan, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, así los videos tienen mayor alcance y más gente puede conocer estos lugares del interior de nuestro país. Muchas gracias y hasta el próximo video.